Buenos días, estimados colegas y estudiantes. Hoy llegamos a la cumbre de esta unidad, al momento donde todo lo que hemos hablado sobre anatomía, leyes y equipamiento converge en un solo procedimiento que define la competencia máxima de un tecnólogo en emergencias médicas, la secuencia de intubación rápida, el manejo de la vía aérea quirúrgica y los principios de la ventilación mecánica. Si la intubación endotraqueal es la destreza técnica, es decir, la mano, la secuencia de intubación rápida o SIR, es el proceso cognitivo, el cerebro que permite que esa mano funcione con seguridad. Históricamente en la medicina de emergencias se solía intubar en frío o con muy poca sedación, lo que resultaba en tasas inaceptables de vómito, broncoaspiración y picos de presión intracraneal que terminaban dañando más al paciente. Afortunadamente, la evolución de la atención prehospitalaria en Ecuador, impulsada por la normativa del Ministerio de Salud Pública y la estandarización del EQ 911, ha profesionalizado este manejo. Hoy, las ambulancias de soporte vital avanzado tipo C, reguladas bajo el Acuerdo Ministerial 00125-2019, deben contar con el arsenal farmacológico del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos para realizar esto correctamente. Pero, ¿para qué sirve estudiar esto a fondo? Sirve para evitar el temido crash periintubación. Muchos pacientes críticos colapsan hemodinámicamente, es decir, entran en paro cardíaco justo en el momento en que ustedes están pasando el tubo. Esto sucede por hipoxia o por la hipotensión que causan los fármacos si no se eligen bien. El dominio de la SIR les permitirá seleccionar, por ejemplo, entre ketamina o etomidato, preservando la estabilidad del paciente. Además, aprenderemos a resolver la vía aérea imposible y a prevenir el daño pulmonar inducido por el ventilador, porque de nada sirve salvar la vía aérea si reventamos los pulmones con el ambú durante el traslado. Empecemos desglosando el proceso paso a paso, narrativamente, como si estuviéramos en la parte trasera de la ambulancia. Todo inicia con la fisiología de la preoxigenación. Quiero que se quiten de la cabeza la idea de que preoxigenar es solo ponerle una mascarilla al paciente. El objetivo real es la desnitrogenación. El aire ambiente tiene mucho nitrógeno y poco oxígeno. Necesitamos lavar ese nitrógeno de la capacidad residual funcional de los pulmones y reemplazarlo con oxígeno al 100%. Esto crea un reservorio alveolar, un tanque de reserva, que nos permite tener un tiempo de apnea segura de hasta 8 minutos en un adulto sano antes de que la saturación caiga al 90%. En nuestra práctica diaria en Ecuador, esto se logra colocando una mascarilla de no reinhalación a 15 litros por minuto durante 3 minutos a volumen corriente, o pidiéndole al paciente que haga 8 respiraciones profundas, si está consciente. Y aquí les doy un truco vital, la oxigenación apneica. Coloquen una cánula nasal a 15 litros por minuto debajo de la mascarilla facial y déjenla ahí, incluso cuando el paciente deje de respirar. Ese flujo de oxígeno sigue entrando a los alvéolos por difusión pasiva, comprándoles minutos de oro que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora entremos en el terreno de la farmacología, que es donde se separan los novatos de los expertos. La SIR implica administrar casi simultáneamente un sedante potente y un bloqueante neuromuscular. Hablemos de los sedantes inductores. El etomidato es por excelencia el fármaco cardioestable. A una dosis de 0,3 miligramos por kilogramo, duerme al paciente sin bajarle la presión arterial y sin subir la presión intracraneal. Es ideal para ese paciente con trauma cráneoencefálico que recogieron en la moto y que está normotenso. Pero, ¿qué pasa si el paciente está en shock hipovolémico o tiene un ataque de asma severo? Ahí entra la ketamina. A dosis de 1,5 a 2 miligramos por kilogramo, la ketamina produce anestesia disociativa. Y lo más importante, libera catecolaminas endógenas que suben la frecuencia cardíaca y la presión arterial, además de ser un potente broncodilatador. Es el fármaco de elección para el paciente chocado o asmático. Tengan mucho cuidado con el midazolam. Aunque es el más disponible en nuestras ambulancias, su inicio de acción es lento y causa una hipotensión significativa. No es ideal para una SIR en pacientes inestables, porque podría terminar de colapsar su presión arterial.
Junto con el sedante, administramos el bloqueante neuromuscular para paralizar las cuerdas vocales. Nunca, escúchenme bien, nunca administren un paralizante sin haberse dado antes al paciente. Eso sería una tortura consciente. Tenemos dos opciones principales. La succinilcolina es un despolarizante de acción ultra rápida. Actúa en 45 segundos y su efecto pasa en 6 a 10 minutos. Esto es genial porque si no logran intubar, el paciente volverá a respirar pronto, pero está contraindicada en pacientes con hiperpotasemia, como los renales crónicos, o en grandes quemados y lesiones por aplastamiento de más de 24 horas, porque puede causar un paro cardíaco. La alternativa es el rocuronio, un no despolarizante. Es seguro en renales y quemados, pero su desventaja es que dura mucho, más de 45 minutos. Si usan rocuronio, deben usar una dosis alta de 1.2 miligramos por kilogramo para que actúe tan rápido como la succinilcolina. Si no logran intubar con rocuronio, tendrán que ventilar a mano a ese paciente por casi una hora, así que deben estar muy seguros de su plan B. Visualicemos el procedimiento en acción a través de las 7 Ps. Primero, preparación. Unos 10 minutos antes, revisan equipo, accesos venosos y fármacos. Segundo, preoxigenación, como ya explicamos. Tercero, pretratamiento, unos 3 minutos antes, donde pueden usar fentanilo para mitigar la respuesta simpática al dolor, pero administrenlo lento para evitar el tórax leñoso. Cuarto, y este es el momento crítico, parálisis e inducción. Administran el sedante y seguidamente el paralizante. Quinto, posicionamiento. Esperan la relajación completa, que se nota por la mandíbula flácida y la apnea. Sexto, paso del tubo. Hacen su laringoscopia y pasan el tubo. Y séptimo, postintubación, donde confirman con capnografía y fijan el dispositivo. Un error gravísimo de novato es olvidar la sedación de mantenimiento. Recuerden que el etomidato dura solo 5 minutos, pero el rocuronio dura 40. Si no inician una infusión de sedantes después de intubar, el paciente despertará paralizado, sintiendo todo pero sin poder moverse. Eso es inaceptable éticamente. Pero la realidad de la calle es dura y a veces, a pesar de hacer todo bien, no logramos intubar. Aquí es donde debemos tener la mente fría y seguir el algoritmo de vía aérea difícil no anticipada de la DAS. Tenemos un plan A, que es la intubación, máximo 3 intentos. Si falla, pasamos al plan B, oxigenar con un dispositivo supraglótico como una máscara laríngea o un King LT. El objetivo cambia de intubar a oxigenar. Si eso también falla, vamos al plan C, ventilación con mascarilla facial a 2 manos. Y si finalmente no podemos intubar ni ventilar con nada, estamos en una situación psico, no intubo, no ventilo. Aquí se activa el plan D, acceso frontal al cuello. Sé que la idea de cortar el cuello asusta, pero la cricotiroidotomía es la única frontera entre la vida y la muerte en estos casos. La técnica preferida hoy en día es la quirúrgica bisturí de Dobougie. Se palpa la membrana cricotiroidea entre la nuez de Adán y el cartílago cricoides. Se hace una incisión horizontal profunda, se gira el bisturí o se mete el dedo meñique para dilatar, se pasa el bougie sintiendo los anillos traqueales y se desliza un tubo número 6.0. Legalmente en Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal ampara esta actuación bajo el principio de estado de necesidad para proteger un bien jurídico mayor, que es la vida. No permitan que el miedo los paralice. El riesgo en ese momento es la muerte del paciente, no el corte. Supongamos que tuvimos éxito y el paciente está intubado. Ahora empieza otro desafío, el transporte. No podemos ir apretando la bolsa autoinflable al azar durante 2 horas de viaje. Debemos usar ventilación mecánica de transporte. El principio básico es proteger el pulmón. Configuramos el ventilador en modo asistido, Shira controlado. El volumen tidal, es decir, la cantidad de aire que entra, se calcula a 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal, no de peso real. El pulmón no engorda. Si le calculan el volumen a un paciente obeso basado en su peso real, le van a causar un barotrauma y reventar los alvéolos. Usen la talla para estimar el peso ideal. Además, siempre usen PEEP, una presión positiva al final de la expiración de unos 5 centímetros de agua para mantener los alvéolos abiertos. Y monitoricen todo.
La presión pico les dice si hay obstrucción o moco, y la presión meseta les habla de la distensibilidad del pulmón. La capnografía debe ser continua. Si la onda cae bruscamente o desaparece, puede ser que el tubo se movió, que hay un paro cardíaco o una embolia pulmonar. Para integrar todo esto, imaginemos un escenario real. Ustedes son líderes de una ambulancia de soporte vital avanzado del IESS y los despachan a la vía Aloac Santo Domingo por un accidente de tránsito grave. Encuentran a un conductor de 35 años atrapado, pálido, taquicárdico y con el fémur fracturado. Durante el traslado, el paciente hace paro respiratorio y entra en actividad eléctrica sin pulso. Inician RCP de alta calidad y administran adrenalina y fluidos. Logran que recupere el pulso, tiene RCE, pero está en coma con Glasgow 3 y respira mal. Tienen que asegurar la vía aérea, pero el paciente tiene la mandíbula trabada, lo que llamamos trismo. Deciden hacer una SIR. Empiezan preparando todo. Le ponen collarín, preoxigenan con bolsa mascarilla y válvula PIP. Tienen que elegir los fármacos. Propofol, no, porque está hipotenso y lo van a matar. Midazolam, muy arriesgado. Eligen ketamina a 1.5 miligramos por kilogramo por su estabilidad y porque ayuda a la presión. Para paralizar, dado que es un trauma agudo de hace menos de una hora, podrían usar succinilcolina, pero prefieren rocuronio a 1.2 miligramos por kilogramo para mayor seguridad. Administran los medicamentos. Al intentar intubar con su laringoscopio, ven mucha sangre y edema, un grado Cormack-Lehane 3. No se asustan. Piden el bougie, lo introducen a ciegas hasta sentir los clics, pasan el tubo y verifican con capnografía que marca 35 milímetros de mercurio y una onda cuadrada perfecta. Inmediatamente lo conectan al ventilador de transporte Oxylog, calculan su peso ideal en 70 kilos y le programan un volumen de 450 mililitros. Inician sedación con fentanilo y midazolam en bomba para que no luche contra el ventilador. Durante el resto del viaje, vigilan la presión pico por si hace un neumotórax y la capnografía. Ese paciente llega vivo y con el cerebro intacto al hospital gracias a que ustedes no solo sabían meter un tubo, sino que entendían la fisiología y la farmacología detrás del procedimiento. En conclusión, el estudio profundo de la SIR, la vía aérea quirúrgica y la ventilación mecánica es lo que transforma al tecnólogo de un simple técnico de transporte a un verdadero clínico de reanimación. Esto completa sus competencias de perfil de egreso y les permite trabajar en unidades de alta complejidad, como ambulancias medicalizadas o transporte aéreo. Recuerden siempre que su objetivo final no es realizar un procedimiento heroico, sino garantizar la seguridad del paciente, reduciendo la mortalidad y asegurando que llegue al hospital con la mejor oportunidad posible de recuperación. Muchas gracias por su atención en esta unidad. Sigan practicando en los simuladores y nos vemos en la siguiente clase.